interesante y de la cual estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos con nosotros al cónsul de la República Plurinominal de Bolivia, a Ricardo Aguirre Olmo. Va a acompañar precisamente en esta mesa don Manuel, que todos conocemos y que él es nuestro anfitrión en este centro cultural que nos permite realizar nuestras actividades de Brújula Metropolitana cada semana y que además, como todos lo conocen, es un activista, un político, fue diputado mexicano de electricistas, ha estado trabajando en diferentes organizaciones políticas siempre en pro de la defensa de la ciudadanía y en pro de la construcción de un mejor país. Y él tuvo la oportunidad de asistir a la conferencia de los pueblos que se realizó en Cochabamba, en Tiquipaya, Cochabamba. Entonces, él participó en esta reunión, que es una reunión de las más importantes porque tiene que ver con toda la cuestión del medio ambiente, de los derechos humanos y sobre todo de la preservación de la vida. Y él nos va a platicar su experiencia, así como la declaración a la que llegaron todos los pueblos reunidos ahí y las acciones que se están proponiendo para que podamos lograr estos objetivos que posteriormente se van a presentar en la cumbre que se realizará en el país por parte de todas las organizaciones internacionales. Pues le dejamos sin más la palabra a don Manuel Fernández para que ustedes le den la bienvenida y lo mismo le damos nuevamente la bienvenida a Ricardo. Muchas gracias, compañera Lorena. Y un saludo muy afectuoso a los asistentes a esta reunión. Es muy satisfactorio informarles que estuvimos en un acontecimiento de carácter histórico, así lo califiqué, no solamente por la asistencia que algunos calculan en más de 3,000 delegados. Yo no tengo el dato exacto, pero fue extraordinaria la asistencia y sobre todo el ambiente fraternal, solidario, de coincidencia en los objetivos que perseguimos todos. Atendiendo a la invitación muy amable que me hizo el señor embajador Tomí, asistimos a este, decía yo, histórico congreso, en donde tuvimos realmente muchas satisfacciones. No obstante, el corto tiempo, porque fue un día de viaje, los 3 días del congreso y otro día de regreso, ¿no? Pero fue importantísimo por los temas que allí se trataron y las conclusiones a las que se llegaron. Antes debo decir, Bolivia es un país muy hermoso, su gente muy amable, muy hospitalaria, y en donde quieren escuchamos palabras de aliento, de cariño, y particularmente al pueblo mexicano, como pienso yo, como muchos pueblos, le tienen especial atención y especial respeto y cariño. Y fue así como estuvimos en este acontecimiento tan importante, en que se llevó a cabo en las instalaciones principalmente de la universidad, en que hubo aún así, con tantos asistentes, la realización de actividades muy importantes. Debo decir que en Bolivia hay una diversidad de población y en donde, siendo el idioma español el oficial, también se hablan
idiomas, lenguajes o dialectos de la mayor importancia. Dice la Constitución de Bolivia: idiomas oficiales, el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, 36, que son el Aymara, Araona, Bauren, Bésiro, Canichana, Carineño, Cayubaba, Chácomo, Chimán, Eija, Guaraní, Guarazú, Guarayú, Itonama, Leco, Machajuyay, Cayaguaya, Machineri, Maropa, Mojeño, Trinitario, Mojeño, Ignaciano, Moré, Mocetén, Movima, Ecahuara, Buquina, Quechua, Sirino, Tacana, Tapiete, Toromono, Buruchipaya, Huencayec, Yamibawa, Yuki, Yuracaré y Zamuco. Esto lo relato porque es importantísimo aún la diversidad de expresiones que tiene el pueblo boliviano, la forma en que se ha homogeneizado en cuanto a sus aspiraciones y en cuanto a sus objetivos. Particularmente la población originaria y de manera muy destacada la mujer indígena tiene una participación extraordinaria en todas las actividades de este hermoso país. Pudimos conversar con muchos de ellos y todas, la mayor parte, con una convicción y con una sencillez, pero con una profundidad en todas sus expresiones y con la plena seguridad que están participando en cambios fundamentales para el pueblo boliviano. Muchas de ellas con sus aparatos de televisión haciendo entrevistas, haciendo preguntas muy certeras, pero realizando actividades con mucho dinamismo y demostrando que están participando en todas las actividades. No tuve oportunidad, pero un compañero me dijo, un maestro universitario, que hicimos amistad y fuimos compañeros en muchas de las actividades, que conversando con una de ellas, le dijo, bueno, pero no de mala fe, sino para esperar una respuesta clara, dice, y ustedes como mujer y como miembros de un pueblo originario de Bolivia, ¿qué cambio han sentido ustedes y en qué les ha beneficiado? Y ella le contestó de manera muy sencilla, anteriormente no podíamos ni siquiera penetrar al Palacio de Gobierno y ahora lo hacemos con toda sencillez y con toda libertad para hablar con los funcionarios. Esto que es tan sencillo, aparentemente, tiene una profundidad muy importante porque indica de cómo la mujer, y en especial la mujer indígena, se ha incorporado a las actividades políticas, económicas, sociales del pueblo boliviano. Compañeros, he querido principiar con la expresión de este gran presidente al que admiramos mucho, Evo Morales, con parte del discurso que pronunció el 28 de septiembre en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en donde plantea
el fondo de la contradicción entre el régimen capitalista y los pueblos para su desarrollo y en particular para la defensa de la Pachamama, la Madre Tierra, que es tan importante. Voy a omitir algunos párrafos, pero lo importante lo voy a tratar de pronunciar. Dice, después de las palabras de cortesía, de saludo a los asistentes, dice, nuevamente es una enorme alegría estar acá para poder expresar a nombre del pueblo boliviano lo que sentimos, lo que conocemos y lo que hicimos desde Bolivia. Así como todos se referían, estamos a 70 años de la fundación de las Naciones Unidas. Hace 70 años se fundó las Naciones Unidas para buscar la paz después de las guerras mundiales. Siento que es importante hacer una evaluación económica, política, social, cultural y ambiental. Hace 70 años de vida que tiene las Naciones Unidas. ¿Qué se ha obtenido? ¿Qué ha obtenido las Naciones Unidas? 70 años de las Naciones Unidas y siguen las guerras. Hace 70 años siguen las invasiones. ¿Y cuál es el origen de estas invasiones y guerras que tenemos en algunos continentes? La ambición de alguna región, de alguna nación, las políticas para concentrar el capital en pocas manos, en algunos países que están por las oligarquías, acompañadas por las transnacionales, internacionales, y por tanto, siento que hace 70 años de la fundación de las Naciones Unidas no se ha cumplido con la paz y la estabilidad en el mundo. Hemos escuchado distintas intervenciones, todos buscando la paz, pero quiero decirles que no habrá paz si no hay justicia social. Esto lo subrayo, compañeros, porque me parece que es fundamental y expresado en esa tribuna, y por ello es extraordinario. Hemos escuchado, repito, distintas intervenciones de todos buscando la paz, pero quiero decirles que no habrá paz si no hay justicia social. Se protestó contra el terrorismo, contra grupos levantados en armas en algunos continentes, que nunca han podido entender sus demandas, que nunca algunas potencias quieren entender. Se puede resolver. Que quieren entender cómo somos y que se pueden resolver estos problemas. Entendí también las intervenciones que condenan a los movimientos sociales, que confunden a los movimientos sociales como terroristas. Yo vengo de los movimientos sociales, yo vengo del movimiento indígena. No somos terroristas, sino que más bien aportamos a la paz social con resultados de la igualdad, dignidad y la justicia. A propósito de la inclinación que hay ya de criminalizar los movimientos sociales. Y en los 70 años, algunos proclaman el capitalismo. El capitalismo ha fracasado. Es un modelo fallido, porque solo ha aportado a la crisis humanitaria, crisis financiera, energética, alimenticia. Escuché varias intervenciones, casi la mitad de los habitantes del planeta con hambre, millones y millones de recursos económicos para destruir a la Madre Tierra, o en el occidente conocido como el planeta Tierra. Se comentó por ahí, para entender o reducir este calentamiento global, se juntarían 100.000 millones de dólares, y ustedes saben cuánta plata se gasta para destruir el planeta. ¿Cuántos millones y billones se gastan para intervenir a países? Escuché con mucha atención, continúa Evo, las palabras del hermano Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, y lamentaba lo que está viviendo el pueblo libio
y el pueblo sirio. ¿A consecuencia de qué están viviendo mal estos pueblos de Libia y Siria? No olvidemos que el gobierno de Estados Unidos ha recibido acá a Gaddafi y esta mañana lo trataron de tirano. Como la intervención militar de la OTAN o Estados Unidos, que el objetivo era tal vez el tirano, el presidente de entonces, pero no era el objetivo el señor Gaddafi, sino el objetivo era el petróleo. Pregúntense, hermanas y hermanos, en este momento, ¿el petróleo libio de quién es? ¿El pueblo libio? ¿Del Estado libio? ¿O finalmente algunas transnacionales norteamericanas y europeas? Imagínense cómo usan falsos argumentos para intervenir y ahora el pobre pueblo libio destrozado, ahora no les interesa cuando los recursos económicos o los recursos naturales ya están en manos de las transnacionales. Eso es el capitalismo. Estamos convencidos, hermanos y hermanas, que el capitalismo no es la solución para la vida, menos para la humanidad. Esa es nuestra profunda diferencia. Algunos presidentes hablamos cosas a medias, no decimos la verdad de lo que está pasando en el mundo. Quiero decirles que mientras algunos piensan en vivir mejor, con esa política jamás van a resolver los problemas sociales ni temas humanitarios. El vivir bien o el buen vivir, como dice nuestro hermano presidente de Ecuador, eso es la síntesis del socialismo comunitario, y el vivir mejor es la síntesis del capitalismo. Hay una profunda diferencia. El vivir bien es vivir en solidaridad, es como complementariedad, no solamente en solidaridad con el ser humano, sino vivimos en armonía con la Madre Tierra. Para nosotros, especialmente del movimiento indígena, es Madre Tierra. Estamos convencidos que el ser humano no va a poder vivir sin la Madre Tierra, y la Madre Tierra puede existir mejor sin el ser humano. Seguro que muchos no vamos a entender en esta forma de vivir los servicios básicos. No pueden ser de negocio privado, y esa es nuestra gran experiencia. En Bolivia también estaban privatizados los servicios básicos: agua privatizada, energía privatizada, luz privatizada, y por constitución decidimos que los servicios básicos son un derecho humano y nunca puede ser de negocio privado, porque estamos hablando del agua, que es la vida. Compañeros, de la comida. Apenas comenzábamos y estoy leyendo las verdades tan importantes que dice nuestro querido compañero Evo Morales en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de septiembre. A manera de introducción, gracias, sí, importante, ¿no? Seguro, continúa, que muchos no vamos a entender en esta forma de vivir los servicios básicos. No pueden ser de negocio privado, y esa es nuestra experiencia. En Bolivia también estaban privatizados los servicios básicos: agua privatizada, energía privatizada, luz privatizada, y por constitución decidimos que los servicios básicos son un derecho humano y nunca puede ser de negocio privado, porque estamos hablando del agua, que es la vida. En esta forma de vivir bien, estamos convencidos de que los recursos naturales jamás pueden ser de los extranjeros o de las transnacionales. Yo solo quiero comentarles mi pequeña experiencia desde que llegamos al gobierno
escuchando el pedido clamoroso de mi pueblo, de las fuerzas sociales en Bolivia, un 1 de mayo de 2006, como justo homenaje a los trabajadores, nacionalizamos los hidrocarburos, recuperamos ese recurso natural. Dijimos durante la campaña, aquí no puede haber ni dueños ni patrones, tal vez socios, y eso es un solo dato. Antes de que llegara al gobierno, la renta petrolera en Bolivia era apenas 300 millones de dólares. Ojo aquí, compañeros, es muy importante. Antes de que llegara al gobierno, la renta petrolera de Bolivia era de 300 millones de dólares. Después de que modificamos la ley de hidrocarburos, después de que nacionalizamos el año pasado, nuestra renta petrolera llegó a 5.500 millones de dólares. Imagínense, con ese modelo neoliberal, bajo la dominación imperial, ¿cuánta plata nos robaron en Bolivia? De 300 millones en 2005 a 5.600 millones de dólares para un país que tiene 10 millones de habitantes. Son recursos económicos tan importantes para la liberación económica. Después me salto algunos párrafos, dice. También quiero expresar en este momento que tenemos una enorme responsabilidad. En diciembre de este año, en París, Francia, el tema del medio ambiente. Sería importante como presidentes que llevemos propuestas de nuestros pueblos, por lo menos a mi manera de pensar, consultando con mis hermanos y hermanas de Bolivia, llevar políticas, programas, proyectos para curar y sanar a la madre tierra o el planeta Tierra, como dicen en el occidente. Si nosotros no asumimos esta responsabilidad de salvar a la madre tierra, vamos a ser responsables para las futuras generaciones. Solo quiero comentarles, continúa Evo, la vivencia tal vez personal, perdonen si hablo más de mí, dice, cuando viajo al interior del país en Bolivia, las hermanas y hermanos no saben cuándo es verano o cuándo otoño. Una madrugada, mis compañeros del trópico me llaman telefónicamente a la 1, 2 de la mañana y me dicen, presidente, ¿qué haces? Yo digo, en la cama. ¿Y usted qué hace? Y me dicen, en este momento nos estamos retirando de la casa al río. Pregunto, ¿por qué? Mucha temperatura, calor, no se puede dormir. Claro, todavía no tenemos duchas. Se va la familia a esa hora al río para protegerse de semejante temperatura. ¿Y cuánto es en este momento con 1 grado centígrado de temperatura menos? ¿Qué sería si tendríamos grados centígrados de temperatura? Algunos expertos calculan, si no paramos este calentamiento, al 2030 podemos estar con 4, 5 grados. Yo siento, hermanas y hermanos, las futuras generaciones se convierten en antiimperialistas, anticapitalistas, porque esta es la herencia del capitalismo. Y ahora, desde el norte nos dicen que nosotros seamos sus guardabosques. Además de eso, y no vamos a ser sus guardabosques del norte, que no nos transfieren su responsabilidad, sus obligaciones hacia los países en vías de desarrollo. Esa es la responsabilidad que tenemos y por eso, hermanas y hermanos, a París deberíamos de ir con una responsabilidad de cómo salvar a la madre tierra. Invitamos a los presentes, oyentes, como Bolivia tenemos una responsabilidad de organizar un evento internacional de los movimientos sociales del mundo que se va a realizar el día 10, 11 y 12 de octubre, que fue el congreso al que asistimos. Las próximas semanas a participar y aportar y traer propuestas, lo que piensan nuestros pueblos, no estar sometidos en las iniciativas del imperio norteamericano o de las transnacionales.
porque no es tiempo de seguir llevando políticas ajenas. Yo esta mañana, por lo menos, escuché dos intervenciones muy interesantes y diferentes del presidente Obama y del presidente de China. El presidente Obama, para dar seguridad a su Estado y a sus aliados, ¿qué nos decía? Y para luchar contra el terrorismo decía que nos ofrecía guerra e intervención. El presidente de China, ¿qué nos ofrecía? Ayuda y cooperación. Y no es un Estado expansionista. Saludos. Los movimientos sociales somos movimientos que gestamos la unidad, unidad para la liberación, integración para la liberación y no políticas de invasión para la dominación. Tenemos profundas diferencias y saludo las palabras del presidente de China que nos ofrece ayuda, cooperación. Entendemos el liderazgo de ese país, aunque sabemos también por los medios de comunicación. Creo que Estados Unidos ya está hipotecado a China. Bueno, será su problema. Espero que la prensa no mienta. Ese es su problema. Pero sigue con amenazas de una intervención, de una amenaza de cómo dominar a los pueblos del mundo. Hay un tema, debate, esta mañana charlaron de las democracias. Yo diría que tenemos dos tipos de democracia. Democracia de los pueblos y democracia de las transnacionales. Democracia de los movimientos sociales, porque nuestros pueblos están organizados en los movimientos sociales. ¿Y en qué consiste esa democracia de los movimientos sociales? Que no solo tenemos una democracia representativa ni participativa. En mi experiencia como dirigente sindical, antes dirigente, ahora presidente, permanentemente tomamos decisiones con los dirigentes, aunque siempre hay algunas diferencias. Algunos sectores tienen mucha ambición, a veces hasta sus demandas no solamente son inatendibles, hasta indeseables todavía, pero entiende el pueblo, de manera conjunta se deciden políticas, se presentan programas, nuestra responsabilidad es cómo cumplir esas demandas y esos programas, propuestas económicas, propuestas sociales. Pero en la otra democracia, supuestamente representativa, el voto termina el día de las elecciones. Después, ¿quién gobierna? Seamos sinceros, hermanas y hermanos. ¿Qué presidentes, delegados, ministros presentes acá? No es que el presidente Obama gobiernan los banqueros, gobiernan los empresarios, gobiernan las transnacionales. ¿Qué clase de democracia es esa? Engañar al pueblo, que vote y después no gobernar. Yo escuché en los medios de comunicación algún candidato dice: yo financio a los republicanos como también a los demócratas, yo les mando. Eso no es democracia, eso es el capitalismo. Ahí vienen problemas serios para la humanidad y por eso estamos convencidos, si queremos acabar con la pobreza, hay que acabar con el sistema capitalista. No hay otro camino, hermanas y hermanos. Cuando habla aquí cuando dice que un capitalista dice financio a los republicanos y a los demócratas, me acordé de Donald Trump. Y no solamente eso dice, yo estoy convencido que este nuevo milenio debe ser milenio de los pueblos y no ser milenio de jerarquías, de monarquías. Saludo su derecho, monarquía, si ese es su estilo, respetamos, pero no puede ser monarquía desde Europa para América Latina y eso tiene que terminar. Ni estamos en tiempos de oligarquías, menos estamos en tiempos de anarquías financieras como existe en este momento. Por eso, hermanas y hermanos, tenemos la obligación de manera conjunta de combatir estos problemas que se presentan. Todavía, imagínense,
Después de 70 años de fundación de las Naciones Unidas, si no hay golpes de Estado militar, ahora se implementan golpes suaves, ahora espionaje, ahora es detener aviones presidenciales. No puede entender en qué tiempo estamos. No puede entender en qué tiempo estamos. Ahora estamos con bases militares y por eso, hermanas y hermanos, de verdad, yo no comparto estas políticas, pero también no sé si con mucho acierto o con mucha equivocación, decían los opositores detenidos, las ideas no se encarcelan. Mira, tanto terroristas, delincuentes, presidentes que violaron los derechos humanos, después de matar 30, 40, 50, 70 corruptos, se vienen acá a Estados Unidos. Me salvo algunas cuestiones para dar tiempo a que intervenga también los compañeros. Habla después del narcotráfico y cuáles son los resultados. Hermanas y hermanos, de verdad me sumo a las palabras de muchos presidentes en este acuerdo entre Cuba y Estados Unidos para abrir las relaciones diplomáticas, pero yo tengo un recuerdo y quiero comentarles, espero no cansarles. Cuando yo llegué a la presidencia, visita del embajador de Estados Unidos, cuando había embajador, me da instrucciones, presidente Evo, usted no puede tener relaciones diplomáticas ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Irán. Bueno, llega un grupo de parlamentarios congresistas de Estados Unidos, igualmente me instruyen. Presidente Evo, usted no puede tener relaciones con los 3 países mencionados. Por supuesto, rechacé. Yo dije, si tuviéramos recursos económicos, tuviéramos embajada en todo el mundo. A mí nadie me va a prohibir que tenga con quien quiera relaciones diplomáticas o con quien no. ¡Bravo! No el fantoche que tenemos. Pasó esa historia. Yo nunca he dado instrucciones de Estados Unidos que tengan relaciones diplomáticas con Cuba ni con Irán. Siento que nos han seguido. Felicito. Ahora que tienen relaciones diplomáticas con Cuba y con Irán. Falta con Venezuela. Ojalá sea pronto con Venezuela. En nuestra experiencia, pero no solamente debe acabar estas relaciones diplomáticas con Cuba, intercambiando embajadores. Nuestro gran deseo como pueblo boliviano es que Estados Unidos devuelva Guantánamo a Cuba y que se acabe de una vez el bloqueo económico. Claro. Muy bien decía el hermano presidente Castro, CELAC, hemos declarado una región de paz y tal vez tendríamos un pequeño problema en Colombia. Felizmente, gracias al acompañamiento finalmente a la mediación de Cuba, hemos escuchado con mucha alegría este preacuerdo entre la FARC y el gobierno de Colombia. Felicitamos el esfuerzo, la paciencia del presidente Santos de llegar a un acuerdo. Pero quiero decir a los compañeros de la FARC, ya no estamos de hace 50, 60, 70 años para hacer revoluciones con arma ni con bala. Ahora la revolución se hace con voto, con conciencia, con lucha democráticamente. Esa es nuestra experiencia. Y se puede cambiar la situación social y económica, y no solamente acá en el continente, sino también en otros continentes. Cuando grupos o sectores sociales tienen razón y luchan por la dignidad y soberanía, los pueblos acompañan esa lucha, esa propuesta para una liberación, y saludamos de verdad ese acuerdo. Y así continúa, compañeros, con temas de la mayor importancia, pero quiero resumir en que esa intervención que tuvo
periodo fue magistral porque resume en cierta forma las aspiraciones que tienen los pueblos oprimidos en contra del sistema capitalista que ha explotado inmisericordiamente a los pueblos en general. Como decía yo, el congreso al que fuimos invitados se realizó en un ambiente muy fraternal, muy amistoso, de una gran comprensión en el problema que estábamos tratando. Fueron 12 mesas las que trabajaron y lógicamente hay opiniones diferentes, pero todas se resolvieron amistosamente, fraternalmente, solidariamente, y el resultado fue una declaración muy amplia que leeré únicamente algunos puntos porque, repito, es una conclusión muy amplia que valdrá la pena más adelante que la estudiemos porque es motivo de estudio, porque plantea cuestiones muy importantes. Declaración de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, realizado en Tequipaya, Bolivia, en Cochabamba. Los pueblos del mundo reunidos en Tequipaya, Bolivia, del 10 al 12 de octubre del 2015, hemos trabajado en una propuesta consensuada para ser presentada a la comunidad internacional y a los gobiernos del mundo para preservar la vida y contra el cambio climático, como una respuesta urgente a un fallido sistema capitalista y modelo civilizatorio que son la causa estructural de la crisis climática en el mundo. Esta declaración reúne nuestro pensamiento y sentimiento y es nuestra propuesta para las negociaciones internacionales de las conferencias de partes de Naciones Unidas sobre cambio climático, medio ambiente, desarrollo sostenible y otros escenarios relevantes, así como para la agenda permanente de los pueblos para la defensa de la vida. La transición hacia el modelo de civilización de vivir bien. El mundo está siendo azotado por una múltiple crisis global que se manifiesta en una crisis climática, financiera, alimentaria, energética, institucional, cultural, ética y espiritual, y en un estado de guerra permanente. Esto nos señala que estamos viviendo una crisis integral del capitalismo y de un modelo de sociedad para sobrevivir. La humanidad tiene que liberarse del capitalismo porque conduce a la humanidad hacia un horizonte de destrucción que sentencia a muerte a la naturaleza y a la vida misma. El modelo civilizatorio occidental, articulado al sistema mundial capitalista, ha expandido por las potencias imperiales y los países del norte con crímenes de la lesa humanidad, saqueos y sometimiento de nuestros pueblos. Las guerras han sido el instrumento de sometimiento y dominación que ha utilizado el imperialismo para imponer su voluntad política y económica. Las guerras también han sido empleadas por las corporaciones transnacionales para arrebatarles el mar a los pueblos atentando contra su derecho al mar. La lucha de los pueblos en este siglo es la lucha por la defensa de los bienes comunes y el patrimonio común. En el capitalismo, los bienes comunes se privatizan, son saqueados y explotados para el beneficio de unas pocas personas, empresas y transnacionales. La armonía global de la madre tierra constituye la base de nuestro patrimonio común
y el espacio atmosférico se ha convertido en el patrimonio común más importante de la sociedad actual. La colonización atmosférica, con la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, producto de la excesiva e irracional industrialización de los países desarrollados, ha quebrado el equilibrio en la madre tierra. Si la temperatura se incrementa más allá de los 1,5 grados centígrados, estaremos viviendo una catástrofe planetaria. Ante la impunidad de los delitos de los países contra la madre tierra, es una necesidad inmediata contar con un sistema jurídico internacional que castigue a los países que no cumplen con sus compromisos internacionales de proteger la integridad de la madre tierra. El capitalismo ha contraído múltiples deudas con la humanidad y con la madre tierra, como ser la deuda climática, deuda social y deuda ecológica. Los países capitalistas y desarrollados han profundizado la brecha entre ricos y pobres que existen en el mundo, han impulsado la expropiación y la usurpación de recursos naturales de los pueblos y países del sur, han acumulado la riqueza en detrimento del bienestar de nuestros pueblos, deteriorando su riqueza espiritual y moral. En el mundo se está perdiendo la vida en comunidad y la vida en familia. Pocos pueblos son los que practican la solidaridad y la complementariedad entre las personas y de ellas con la naturaleza. Las religiones y espiritualidades del mundo son el resguardo moral de la sociedad en la construcción de una cultura de paz y cultura de vida, de diálogo en la solución de la crisis climática y a la crisis social que destruye la vida y nuestros valores comunitarios y crea desequilibrios y conflictos en las sociedades, empobreciendo a las personas, sobre todo a las más vulnerables, niñas, niños, adolescentes y víctimas de las guerras, de la trata y tráfico y de la discriminación. Por culpa del capitalismo, no solo la madre tierra está enferma, sino también la humanidad. La humanidad no debe vivir sin valores y sin principios éticos. La humanidad no puede vivir soportando la imposición de un solo modelo económico, política, social y cultural. La humanidad no debe vivir separada en clases, dividida por élites políticas y bajo religiones y creencias impuestas a la fuerza, bajo visiones que separan a los seres humanos de la naturaleza y rompen el equilibrio entre los seres vivos. Tenemos que salvar a la humanidad para salvar a la madre tierra. En un escenario donde nuestra madre tierra se encuentra más herida y el futuro de la humanidad se ve en mayor peligro, los pueblos del mundo debemos seguir dialogando y defendiendo la vida. Viene aquí después una evaluación de la primera conferencia realizada en el 2010. La voy a omitir, compañeros, para continuar con estos puntos de vista. Acciones para defender la vida y contra el cambio climático. Los pueblos rebeldes del mundo, con un espíritu profundamente revolucionario, planteamos a la Madre Tierra, a nuestras hermanas y hermanos del mundo entero y a todos los seres vivos criados por la Madre Tierra, las siguientes acciones en defensa por la vida y contra el cambio climático. Acciones de los pueblos para luchar contra los intereses capitalistas en contra de la vida. Fortalecer la conciencia, visión y unidad de los pueblos para construir un sistema mundial socialista y comunitario para la vida, que fortalezca la recuperación de los bienes comunes, los valores éticos en la humanidad, la autodeterminación de los pueblos y les devuelva su capacidad de gobernarse a sí mismos, promoviendo la creación armónica con la naturaleza. Los pueblos, por intermedio de sus organizaciones sociales y comunitarias,
Deben tomar el poder político, económico y militar, construyendo nuevas formas estatales plurinacionales para gobernarnos a nosotros mismos, creando nuestra herramienta de cambio y transformación. Construir y consolidar un orden mundial que sea justo, equitativo, estable y pacífico, defendiendo y promoviendo los derechos integrales de nuestros pueblos, emprendiendo el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida. Afirmamos en la vivencia y propuesta de vivir bien, con una nueva forma de convivencia alternativa que radica el capitalismo, que provoca una crisis de la civilización occidental. Recuperaremos y revalorizamos los conocimientos, sabidurías, prácticas e idiomas ancestrales de todos nuestros pueblos indígenas originarios, campesinos y afrodescendientes. Reafirmamos los principios ancestrales del Amasua, que es: no seas ladrón, Amayuya, no seas mentiroso, y Amaqueya, no seas flojo, reconocidos por las Naciones Unidas como principios universales para los pueblos. Promover que los tratados multilaterales y bilaterales del comercio se desarrollen con base al principio de transparencia, respetando la participación plena de los países para precautelar la protección de la madre tierra. Exigir el diseño de políticas sobre las responsabilidades diferenciadas de los estados colonizadores para mitigar, reducir y aplicar deuda de reclamación ante el cambio climático y el pago de la deuda histórica de las naciones por el efecto desarrollista e imperialista. Empoderar a los niños, niñas, jóvenes, mujeres y población en general mediante la implementación de la educación ambiental, biodiversidad y agroecología en la educación formal y alternativa. Expulsar a las transnacionales y multinacionales que dañan nuestra madre tierra. Exigir políticas que disminuyan la contaminación de nuestros mares, lagos y ríos, e impulsar acciones para su conservación como derechos de la madre tierra. Lanzar la convocatoria a una Convención Mundial de los Pueblos para desarrollar medidas de control de las tecnologías capitalistas nuevas y emergentes que atentan contra la humanidad y las funciones ambientales de la naturaleza, enfatizando en cómo la transgénesis, nanotecnología, geoingeniería y biología sintética manipula la dinámica evolutiva y los ciclos naturales de la madre tierra, convirtiéndose en un multimillonario negocio de empresas a nivel mundial y en mecanismos de dominación, arrebatando los medios de subsistencia a millones de personas en el mundo. Elaborar e implementar un plan de acción mundial de los pueblos para promover un nuevo orden mundial anticapitalista, antiimperialista y anticolonialista, basado en el vivir bien y en los derechos de los pueblos. Continuar nuestra lucha siendo consecuentes con nuestras estrategias de descolonización, erradicar de raíz el ecologismo occidental, que no es otra cosa que un capitalismo verde, y el colonialismo ambiental. Expresamos nuestra fuerte solidaridad con las víctimas del imperialismo, acciones de los pueblos para luchar contra las amenazas a la vida, guerras y geopolíticas de los imperios para distribuirse la madre tierra. Luchar por la descolonización, despatriarcalización y destruir los cimientos materiales y objetivos sobre los que se asienta el racismo, el colonialismo interno y las nuevas formas de colonialismo externo, para desmontar los cimientos institucionales
económicos, políticos y culturales del viejo y nuevo orden colonial. Establecer y mantener un sistema económico internacional multilateral basado en la diplomacia de los pueblos, universal, con normas claras, abierto, favorable al desarrollo, no discriminatorio, inclusive y equitativo. Apoyar a los pueblos del mundo que aún sufren del colonialismo externo. Todavía falta mucho, compañeros, y no quiero señalaré únicamente algunos títulos. Destinar recursos de la maquinaria militar del norte para financiar las acciones de los pueblos contra el cambio climático. Luchar contra la marginalidad, el patriarcado, la pobreza, la ausencia de oportunidades, la exclusión cultural, política y social. Promover el paradigma comunitario del vivir bien de la cultura de la vida y paz, sustentado en una forma de vivir reflejada en una práctica cotidiana. Exigir tener voz, representación, participación plena y toma de decisiones en la solución de los problemas financieros mundiales, rompiendo toda forma de sometimiento a los pueblos. Exigir que los pueblos desarrollados acaten las decisiones de la ONU sobre los principios relativos a los procesos de reestructuración de deuda soberana. Promover una alianza mundial que impulse el comercio justo y la transferencia libre de tecnología sustentable. Exigir que los países garanticen la implementación efectiva del derecho humano al agua, reconocido por las Naciones Unidas. Reconocer para los pueblos el derecho humano al mar, mismo que no solo debe contemplar la libre navegación y aprovechamiento de los recursos marinos, que debe significar el derecho a un acceso real y soberano de los países enclaustrados por causa de una guerra injusta. Impulsar la creación de los países en desarrollo de nuestras propias instituciones financieras para el desarrollo. Democratizar los factores de producción en una sociedad donde los servicios básicos y públicos sean garantizados a todas las personas junto con sus derechos fundamentales y universales. Exigir frente a la arremetida del capitalismo una educación pública de calidad y liberadora que permitirá avanzar en la definición e implementación de acciones para la defensa de la vida y de la madre tierra. Acciones de los pueblos para fortalecer los caminos de vivir bien alternativos al capitalismo. Acciones de los pueblos para avanzar en el reconocimiento universal de los derechos de la madre tierra. Compañeros, realmente está muy extenso, pero quiero terminar cuanto antes para escuchar otras opiniones muy interesantes. Y repito, esto que quede como una tarea para todos nosotros de estudiar este documento porque es muy importante. Sería bueno imprimir algunas copias, ¿no? Está en la web. Está en la web. Acciones de los pueblos para construir una ciencia climática para la vida. Acciones de los pueblos para promover un tribunal internacional de justicia climática y de la madre tierra. Acciones de los pueblos para fortalecer la no mercantilización de la naturaleza. Acciones de los pueblos para el pago de las deudas del capitalismo, deuda climática, deuda social y deuda ecológica. Acciones de los pueblos para salvar a la madre tierra desde el diálogo interreligioso. Acciones de los pueblos para levantar nuestra voz hacia la 21ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de París y más adelante. Y después un anexo que dice pronunciamiento de la Mesa 4 contra las empresas transnacionales. Compañeros, me apena mucho, pero quiero terminar con la tarea
de que debemos estudiar este documento que es fundamental, compañeros, para la lucha que debemos emprender. Únicamente quiero hacer un comentario. En Bolivia existe un problema que data del siglo XIX, el derecho al mar, una guerra injusta que le arrebató el acceso al Océano Pacífico. Y hay documentos muy importantes que justifican esta petición y que no tienen ni vuelta de hoja, y ojalá la denuncia que se hizo a la Corte Internacional de La Haya tenga una respuesta positiva, y a eso nos unimos. Únicamente quiero terminar, compañeros, de manera muy breve, comentar los medios de difusión en manos del imperialismo. Nos encontramos, por ejemplo, el Financial Times, que se edita en Perú, en donde dice: América Latina elogia la apertura del Tratado del Pacífico, cuando ni siquiera se conoce porque está en secreto, pero se maneja esto. En Perú también dicen: no toquen el ejército. ¿Hay alguna coincidencia con lo que pasa en México? En cambio, los tiempos en que se edita allá en Cochabamba nos muestra una fotografía del compañero Maduro, el compañero Correa y Evo Morales en la clausura de este congreso, que debo decir terminó con alegría, con entusiasmo, con ratificando la amistad que une a nuestros pueblos. Claro. Y denuncian que comprometidos para hacer escuchar la voz de los pueblos. Esto es muy importante, compañeros, la forma en que terminó el Congreso. Les quiero decir, yo he estado presente en muchos congresos, particularmente en Europa, en donde las clausuras son muy serios, muy formales, casi militares, la música y todos de pie, muy serios, sin sonreír. En cambio aquí, siendo un país latinoamericano, con una gran alegría, en donde los propios presidentes al ritmo de un conjunto de música andina, pero con un ritmo muy particular, hasta se ponen a bailar nuestros compañeros presidentes. Miren ustedes, esto es extraordinariamente positivo, ¿no? Aquí está. ¿Representación de México? Aquí está. Muy bien. ¿En qué país de Europa? Compañeros, únicamente quiero comentar un aspecto muy importante. De ninguna manera se trata de cultivar el ego, pero quiero decir, tuve distinciones muy importantes. En primer lugar, en la mesa en donde trabajamos, por decisión unánime de los asistentes, me dieron todo el tiempo que yo quisiera para hacer una exposición que tuve. Posteriormente, en una plenaria
con alrededor de unos 3,000 compañeros que fueron los delegados al Congreso. Me hicieron el honor de que yo leyera el documento central de la mesa en donde estábamos. Y allí les quiero relatar algo que me parece importante, ojalá y no me traicione el sentimiento, cuando está ya hablando. Y claro, alguien gritó que México, ¿no? Y nos recibieron con mucho cariño, pero unánimemente los asistentes a la plenaria de todo el recinto, que es enorme, se levantaron de pie para gritar: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Fue unánime, compañeros, una cosa, un momento muy emocionante, compañeros. Y en el momento en que yo estaba haciendo uso de la palabra, fue cuando espontáneamente y todo el mundo se levantó y con el puño en alto, y muy importante. Yo creo que para mí fue un momento inolvidable, compañeros. Y con esto termino, con la tarea de que estudiemos este documento, que pone evidentemente en contradicción el sistema capitalista contra la humanidad, porque eso es en síntesis la conclusión. Y no queda más que recomendar que rescatemos este hogar que es de todos los mexicanos, de todos los habitantes del planeta, para evitar que las transnacionales sigan saqueando a la naturaleza. Muchas gracias. Manto Coco, que todos conocemos, periodista, poeta, ex embajador de nuestro querido hermano país de Bolivia, y junto con su esposa, doña Marquita, que siempre nos acompañan y nos invitan y nos hacen partícipes. El día de hoy estén con nosotros para tomar este punto tan importante, y le pedimos pues que también nos platique la experiencia que él vive de esta cumbre tan importante. Compañeras, compañeros, buenas noches, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Más cerca. El trabajo que ha hecho Manuel Fernández esta noche es invaluable. Hay que reconocer su capacidad de síntesis ante un paquetote que trajo y que nos compete, que nos afecta. Efectivamente, la conferencia de Tiquipaya ha abordado todos los temas que nos competen, que nos afectan, que nos interesan. No es la declaración de Bolivia, no es la declaración de Tiquipaya, es la declaración de la humanidad, es la declaración de México, es la declaración de la brújula metropolitana. Aquí estamos todos metidos en el mismo baile, o tronamos o nos salvamos y ayudamos a salvar. Que no se sienta que, como en Cancún, el año 2010, hicimos la primera conferencia en Tiquipaya y llevamos la declaración de los pueblos a Cancún, y allí nos topamos con la asimilación, con la insensibilidad, con la prepotencia capitalista de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón, que se pusieron frente a nosotros, incluso algunos países árabes. Nos rechazaron la declaración de los pueblos que habíamos llevado a Tiquipaya, no la declaración de Bolivia. Pero ocurre que Manuel trajo acá un documento que quisiéramos socializarlo, democratizarlo. Veremos la forma, querida Laura, querido Fabián, compañeros, creo que podemos aportarnos, querida maestra Xochitl, y todos ustedes, para sacar unos 1,000 o 2,000 ejemplares del cuadernito y distribuirlo, regalarlo o venderlo a 2 pesos. No está bien lo que vamos a hacer, a lo que será 5 pesos, pero no hay otra alternativa. Tenemos que jugarnos el pellejo, porque el pellejo está jugado en la cumbre que viene en París. Que los pueblos gritemos, que los pueblos hablemos. En Tiquipaya hubo 12 mesas,
y una de ellas, la 43, la de oposición, pero democrática, consciente, trabajadora, que plenamente concilió. Está circulando la declaración, un documento desde esa máquina de la mesa discrepante, la 43, pero no hay ningún problema. Quiero decirles que esa declaración consta de 10 bloques testimoniales, de 10 tareas a abordar, y en total 150 acciones a desarrollar. Son 150 que tenemos que asumir nosotros y comprometernos a difundir con los vecinos, con los amigos, porque nos va a llevar, perdónenme, la delicadeza nos va a llevar a la chingada si seguimos con lo que está ocurriendo con este calentamiento global inicuo, agresivo, despótico, capitalista. No necesitamos ser socialistas, comunistas, humanistas, anarquistas, cristianos. Necesitamos nada más ser hombres, ser gente, mujeres, ser gente de este tiempo. Conscientes. Porque, como decía el Evo en el año 2006, la patria, el mundo, no es herencia de los padres ni de los abuelos, es préstamo de los hijos. ¿Qué vamos a devolver? ¿Cómo vamos a dejar este préstamo de nuestros hijos, que es la Tierra, que es el planeta? En Tiquipaya ocurrió otro fenómeno importante. Alguien propuso redactar un plan B para enfrentarnos al imperialismo, a los contaminadores. Y un campesino, un indígena, parece que de Ecuador, le dijo: no puede haber plan B, porque no hay planeta B. Claro. Tan simple, tan lógico, tan elemental, tan simple, tan sencilla y tan poética y tan poderosa la presencia, la reacción de nuestros pueblos. Que son 150 puntos, acciones a desarrollar. Hagamos bandera de aquello, hagamos canciones, hagamos carteles, hagamos lemas, metámonos en las reuniones familiares, regalemos, en fin. Difundamos esta obra antes de la conferencia de París, para que no ocurra el cancunazo, para que no nos hagan, nos ninguneen. Yo le agradezco mucho a Manuel Fernández este apoyo, este trabajo y esta representación que hizo conjunto con por lo menos 60, 70 mexicanos en Consulte. Mi hijo me contó. Es importante. Ustedes saben, lo ha dicho Manuel al leer el discurso de Evo en las Naciones Unidas, Bolivia ha roto relaciones con Estados Unidos en el año 2010. No tenemos representación norteamericana en La Paz. Y eso nos enorgullece. Porque además estamos demostrando que no necesitamos de la mano del imperio para manejarnos, para seguirse, para dar cierta identidad. Y desde hace 6 años, compañeros, el Producto Interno Bruto de Bolivia es el mayor en América Latina. No bajamos de 5, el año 2012 estuvimos en 6.2%, y perdónenme, cuando México con el señor Fox estaba por aspirar al 1.2%. Este año, efectivamente, con el golpe al petróleo y al gas, va a bajar un poco, pero vamos a seguir manteniendo la punta de arriba. De este Producto Interno Bruto, Bolivia es el país que destina el mayor presupuesto de la historia a la educación. 8.7% del Producto Interno Bruto se va a la educación, se entrega a los niños a la formación de las universidades indígenas que tenemos en Bolivia, que deciden llamarse unidiversidades. Ya no universidad, sino unidiversidad. Hasta en eso hay un tanto poético y una sugerencia. Pero ahora sí, voy a hablar 2 o 3 minutos de un hecho que no debemos olvidar. Ocurrió en la colonia, cuando la invasión, el descubrimiento de América, la cristianización del continente, van los jesuitas, van los dominicos, van los franciscanos a esas regiones, a Perú, a Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay, y se asientan en la selva amazónica.
Y en la selva amazónica optan a los indígenas para cristianizarlos en el mejor plan de salvar su alma. Y los indígenas se someten, se aceptan, se disciplinan con los sacerdotes y aprenden a cantar. Los sacerdotes, vean la película La Misión con Robert De Niro. Ahí está un reflejo, una estampa de lo que hizo en la orden jesuítica. Pero un documento firmado por el padre Damián Tadeo de Miranda, en esos años de 1600, se queja a su orden jesuítica y al por ende al Vaticano de que los indígenas en Bolivia, en la región boliviana, de lo que es ahora Santa Cruz Beni, en la Amazonía boliviana, son mentirosos, son falsos, porque dice, aquí están con nosotros 3 días en una especie de retiro espiritual, nos aceptan a Dios, la Virgen, el Espíritu Santo, la comunión, aceptan todo, y luego, en cuanto salen a sus comunidades, van a adorar a sus dioses particulares, son politeístas, son pecadores. Pero hace esta precisión el padre Damián Tadeo: rebajan la dignidad, lo sacrosanto de nuestros de Padre, Hijo y Espíritu Santo a cosas de su entorno. Dicen que los árboles son Jesucristo, dicen que el agua es la Virgen María y dicen que el Espíritu Santo es el aire. Pero miren cuánta sabiduría, cuánta aplicación de esta gente sin faltar respeto a la Santísima Trinidad. Los árboles son Jesucristo y hay que cuidarlos y hay que venerarlos. El agua, el río, la lluvia son la Virgen María, el alimento de nosotros, y el Espíritu Santo, la pureza del aire. De aquí viene esto que hemos recobrado cuando dejamos la República y decidimos llamarnos Estado Plurinacional, con 36 naciones originarias sobrevivientes. 36 naciones que están vigentes en Bolivia. Son de mayoría la quechua, la aymara, la guaraní, la guaraya. Pero hay unas naciones originarias, como los yuquis, que ya quedan 17 personas de una nación que eran aquellos. Pero bueno, el conjunto de estas naciones originarias que no se envenenaron con el virus del capitalismo, que no tienen criterio de ahorrar dinero, sino de vivir el día, que no tienen criterio de herencia, de heredar, de pelearse por la propiedad. Es de estas comunidades indígenas que estamos ahora aproximándonos, esa entidad ajena que éramos los bolivianos, acercándonos a estos compañeros compatriotas que estaban siempre en la geografía, ocupando sus tierras y territorios, pero no eran parte de la historia, tenían nacionalidad, eran bolivianos, pero no tenían ciudadanía, no eran ciudadanos porque no tenían educación, acceso a salud, acceso a vivienda. De estas comunidades estamos aprendiendo lo más elemental y lo más fuerte y hermoso de la ecología. Hemos descubierto o hemos detectado, hemos establecido, y ellos no se preocupan en contradecirnos de sus prioridades, esto que irritaba a la Iglesia Católica, que irritaba a los patrones, a los hacendados. Tienen los indígenas de la región selvática, del valle y de la selva boliviana, un culto ecológico, una religión ecológica, donde ellos se ponen en el último lugar. Su primer servicio, su primera ofrenda, su primer respeto es a los árboles, a la vegetación, al reino vegetal, digamos. Es el primer respeto, cuidan, respetan, no tiran árboles, cuidan las flores, cuidan los pastos, viven de eso. El segundo respeto es a los animales. Tienen respeto por los animales, desde el puma, el águila, hasta la hormiga, hasta la araña, porque dice que estos animalitos, como los árboles, no van a poder defenderse cuando hay una catástrofe tremenda.
que cuando hay sequía los que sufren más son los árboles, porque finalmente el hombre se da modos para encontrar agua. Y entonces esta religión que cuida los árboles, la salud del aire, la salud del agua, la salud, la integridad de los animales, porque en Bolivia ningún indígena aymara o quechua monta caballo, no domamos a los animales. Vean ustedes esa visión casi paradisíaca, poética, trazada sobre el indiecito boliviano con su llama, con una llama, al que respeta, al que trata como una hermana, como una madre, como una hija. Esto que nos critican, porque en Bolivia no tienen costumbre de dominar. Este primer respeto al reino vegetal, incluido el aire. El segundo, respeto a los animales. Y en el último lugar, ellos, el último lugar, en contradicción con lo que dice la Santa Biblia, que el hombre es el rey de la creación. Esa es una injuria capitalista, porque el hombre se cree el rey de la creación y se cree con todo derecho para envenenar los mares, deforestar, acabar con la vida vegetal, hacer lo que estamos sufriendo ahora actualmente. De esto quería yo referir. De ahí nos viene este respeto, esta religión por cuidar la vida, por cuidar la ecología. Y estas comunidades se han mantenido a través del tiempo y del espacio, con la colonia, con la invasión, con los asentados, con la república, con los bolivianos. Ellos se han mantenido intactos. Vayan a ver esas comunidades. Y hemos encontrado venturosamente que no hay en cada de esas comunidades el AIDU, se llama AIDU, la unidad demográfica, geográfica de esta gente. No hay huérfanos, no hay un solo huérfano, porque los huérfanos son inmediatamente después de una catástrofe, con los papás que se cayeron al río o se murieron o cualquier cosa. Los niños huérfanos son acogidos inmediatamente por la comunidad. Y no hay viejos, ancianos que se mueran de soledad, porque inmediatamente ellos son recogidos, tratados, considerados sabios, se llaman amautas, son los sabios. Y entonces esta comunidad que sabe convivir, a eso le llaman vivir bien. Comemos poco, pero comemos todos. Esta es la historia. Trabajan a veces solo para autoconsumo, difícilmente van al mercado a volverse sus trabajos porque los quitan, les estafan, pero entonces ellos prefieren guardar sus cosas para alimentarse entre ellos. De esto que estamos aprendiendo ahora los bolivianos, de 140 años después de fundada la República, estamos acercándonos a conocerlos. Estamos muy contentos de que así sea, el allí en causa y el vivir bien, y las leyes que tienen, que lo ha dicho Manuel. Toda la constitución que tienen ellos son en 3 puntos, 3 principios: ama sua, ama aquella, ama yuya. No seas mentiroso, no seas flojo, no seas ladrón, porque de ello deviene la corrupción, la destrucción, la traición, la insidia, la injuria, la explotación del hombre sobre el contribuyente. De ellos aprendemos esto y estamos muy contentos. Y termino, compañeros, con esta referencia muy boliviana, lo del mar, que tiene que ver con México. Fuimos invadidos en 1879, una invasión lenta de Chile que empezó en 1840. Primero por montañas que habían de estiércol de las aves migratorias, el guano. Durante millones de años las aves migratorias veían y defecaban en la costa y se hicieron montañas y montañas de guano. Inglaterra, que está haciendo en esos años su revolución industrial, necesita el guano como abono y ofrece dinerales a Chile, es decir, vienen misiones inglesas, británicas, para llevarse el guano. Y empiezan con el guano y se llevan el salitre, que es otra forma de abono. Nuestros presidentes, informados por los vecinos de nuestra región, de nuestro litoral, deciden, bueno, vamos a hablar con ellos, que nos paguen 10 centavos de impuesto al quintal de salitre y 5 centavos al quintal de guano. Ese es el motivo para que nos invadan.
nos invaden, ocupan 400 kilómetros de costa y 4.000 kilómetros cuadrados de ciudades, de puertos, y nos tapan por todas partes. Y luego Bolivia y Perú se juntan y deciden enfrentar al invasor chileno, que está armado, equipado, vestido, alimentado por el poder del imperio inglés. Como nos quitan, como se cierra todo para nosotros, nos usurpan las ciudades Antofagasta, Calama, Tocopilla, todas estas ciudades hermosas que teníamos en la costa norte de Chile. Ocurre una cosa que quiero que sepan, que lo supe como cuando era embajador acá. Nadie se solidariza con Bolivia en este trance, en esta hora de la desgracia. Nadie, excepto un país, México. En 1881, México retira a su embajador de Chile. Retira a su embajador y lo tiene en protesta por lo que le han hecho a Bolivia. El presidente de México en ese tiempo se llama Porfirio Díaz. Pero vean la magnitud, no del dictador, sino del mexicano. Del mexicano que acaba de sufrir su país la pérdida de la mitad de su territorio a manos de otro imperio de Estados Unidos. Y él protesta por esta invasión bélica, por esta destrucción. Él resuelve sacar a su embajador. Después, cuando era embajador, me explicaba el señor canciller Derbez, tomando una vez un vino, me dice: mire, embajador, no se crea mucho de Porfirio Díaz, que era por amor a Bolivia, ni mucho menos lo hizo porque protesta, porque nos habían hecho esta barbaridad a nosotros, pero también porque Porfirio Díaz era un masón de la Orden de Francia. Y los masones franceses están en guerra con los masones de Inglaterra, hay una guerra entre ellos. Y entonces, don Benito y todos estos son de la masonería, o la masonería que llaman, y tómenlo así. Pero independientemente de eso, don Ernesto, el señor canciller, le tengo que precisar: no, usted no puede sacar porque es información tapada, reservada. Eso no se va a mover, es el ejército, es parte de la diplomacia, México no va a hacer público. No vamos a desmentir ni vamos a confirmar aquello, pero vamos a dejar flotando como está pasando. Pero que sepamos esto, compañeros, aquí hubo una voz, una actitud. Porfirio Díaz no se manejó solo, es posible que sus ministros, sus senadores, sus diputados le han dicho: hay que hacer esto, le han dicho a Bolivia como nos han hecho. Y termino con esta reflexión. Hemos reclamado, después de 135 años de que Chile nos mete a gole con el dedo, que vamos a devolver, que podemos hablar, que podemos negociar, después de habernos quitado toda esa costa marítima, el guano, el salitre, el cobre que siguen explotando, la plata y todos los recursos naturales. Nosotros decidimos presentar el reclamo, ya no hablar más para que no sea un asunto bilateral de dos vecinos, de dos muchachos que están peleándose en la esquina Chile-Bolivia. Decidimos levantar hasta la Haya, y con fundamentación, con documentación, para que la Haya estudie y analice si puede decidir en 4, 5 o 10 años. Y ya hemos puesto el reclamo en la Haya. Y independientemente de lo que la Haya nos diga en el tiempo que quiera, ya al recibir, que va a revisar los libros, a recibirnos, ya es una victoria ganada, es un paso dado. Los bolivianos estamos esperanzados en que, bueno, la Haya determine que devuelven la costa marítima a Bolivia, porque es un derecho ecológico, natural, como el aire. No hay nada más fregado que nacer sin mar, que es como estar naciendo sin madre. Eso decimos los bolivianos. Pero esto sirve también para México, independientemente de que ya no rescate México el territorio perdido, que quede la constancia de cómo hubo despojo, cómo hubo robo, cómo hubo violencia, cómo hubo traición, para que la memoria humana, la memoria de los hombres libres, de los luchadores, de los mexicanos y de los norteamericanos o estadounidenses sepan que ese es territorio mexicano y que vamos a hacer que agarrar esta conciencia, tomar esta conciencia ustedes
independientemente de que nos devuelvan o no nos devuelvan, hay que denunciar para que nunca más ningún país sea invadido, que no ocurra lo que está pasando con los compañeros palestinos que están entrando poco a poco a su territorio los israelíes, y esa pobre gente se defiende a pedradas, con cuchillitos, con cortaplumas, y la muerte que les dan. Es esto, compañeros. Entonces, tomemos el asunto que propone Manuel, querida Laura, querido Fabián, todos los compañeros que podamos, trabajemos este folletito con la declaración. Yo me ofrezco para compaginarlo, para Morera como periodista, presentarlo, y veamos de popularizar, socializar este documento que nos afecta a todos. Seamos los de la brújula los que lancemos esto para que, con autorización de que nos pirateen, que pirateen esto, que lo reparten en todo México. Es esto, les agradezco mucho. Muy bien, la historia de todo esto. A mí me ofreció una persona de la jornada que yo lleve algo ya muy sintetizado para que lo puedan poner, ¿no? Espero que lo cumpla, ¿no? Ya saben. No te dice que sí. Bueno, voy a aprovechar primero este foro para comentarles que tenemos una situación de mucha lucha contra los transgénicos. Entonces hoy en la mañana casi me da diarrea, porque resulta que Eugenio Bermejillo invitó a los de Monsanto, y para su conocimiento nosotros, bueno, yo no, pero mucha gente que ha estado defendiendo las semillas, el maíz transgénico, etcétera, habían ganado ya varios amparos. Recientemente nuestro querido señor, bueno, esa cosa, EPN, quitó al secretario lo removió al que estaría el secretario de Zagarpa. Entonces ahora está otra persona que ya se imagina que por algo lo quitó. Entonces ahorita el jueves 29 van a estar enfrente de la Suprema Corte de Justicia, porque van a defender los amparos que ya procedieron, pero que esta gente mala, para no decir otro calificativo, está en pro de que se desechen los amparos cuando que ya se ganaron. Entonces ellos están con las semillas de soya, transgénica. Entonces se los comento porque no podemos ya, tenemos que defendernos hasta el aire contaminado. Por ejemplo, ya están naciendo personas con malformaciones congénitas aquí en Tula, ¿sí? En Hidalgo, ¿sí? O sea, imagínense ya la generación, ya tenemos una generación más de ese tipo de problemas de contaminación del aire, de los mantos freáticos, de la tierra, del agua. Oigan, y luego las semillas transgénicas, para su conocimiento, rompen el ciclo del ecosistema. O sea, los insectos se mueren las aves, o sea, rompen el ciclo de ecosistémico, y lo único que les importa es que como sus semillas son de George Soros, él los vende, y todo lo que gana de eso, y al rato va y quita la tierra y quita las semillas y todo, y de todo se apropia el señor. Es uno de los oligarcas mundiales, Bueno, el otro comentario era otra coalición mundial para defender la tierra. Yo creo que no es que haya un planeta B, sino lo que están proponiendo es que se vaya formando una unión que defienda toda esta situación de la tierra, porque las guerras siguen. Estos tienen planeado hacer guerras del narcotráfico, mediáticas, financieras, etcétera, etcétera, y no les interesa porque todos los... Me gustaría preguntar, ¿cuántos países participaron en ese congreso? 54. 54. Estuvo, por supuesto, Uruguay. ¿Puedes agarrar el micrófono para que te escuchen los demás? Por favor. Gracias, mi nombre es Sergio Rojas, de la Cooperativa Mercados Comunitarios. Y bueno, aparte de felicitarlos, lo que quiero comentar es de que en el caso de México estamos en un proceso pues actual en el aspecto constitucional y jurídico. Va en sentido de que en el caso de los derechos
de la naturaleza, estamos trabajando lo que le llamamos la biocracia. Es una evolución de la democracia. Entonces, la democracia tiene que ver con el gobierno de los pueblos, y ese enfoque y ese criterio es parte de la reproducción de los conceptos de colonialistas. Y la biocracia, que hace respeto a la naturaleza. Si todo el mundo, los gobiernos, se forjaran con esos criterios, pues obviamente evitaríamos todo ese tipo de situaciones. Entonces, ese tema es actual en México, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Ese es un proceso legislativo, y el otro tiene que ver con los derechos a la alimentación. Eso ya fue aprobado en Cámara de Diputados, ya pasó a la Cámara de Senadores, y hay dos posiciones: una, la de crear un instituto de seguridad alimentaria, que está en el Senado con Isidro Pedraza, en la Comisión de Seguridad Alimentaria, y la otra está en el mismo Senado, pero con el aspecto de una iniciativa de ley. Entonces, esa parte tiene que ver mucho con este tipo de movimientos, porque de alguna manera Bolivia, y hay otro país también latinoamericano que ya lo tiene a nivel constitucional, estos derechos. Pues ahorita estamos en esta lucha en México, ¿no? Y es importante porque con qué sentido y en qué dirección se legisla. Esa es una posición que o domina la posición capitalista neoliberal, o podemos hacer contrapeso. Pero también, más allá, y retomando un poco el evento de Cochabamba, pues tiene que ver, si no un plan B, si un trabajo simultáneo de generaciones de la humanidad en conjunto con un sistema que no sea institucional oficial, sino que sea un proceso alternativo, ciudadano, humano, y que, si lo vemos en el caso mexicano, en donde el sector social está constituido por sindicatos, asociaciones, cooperativas, ejidos, todo ese sector. También ayer lo discutíamos en la UACM, en el movimiento cooperativista mexicano, de que es un contrasentido, de alguna manera, estar haciéndole el caldo gordo a esas cuestiones institucionales, que sí las tenemos que abarcar como lucha social por derechos ciudadanos, y lo que le puedan etiquetar, pero que es más importante la autogestión. ¿Por qué? Porque tenemos los territorios, ¿sí? Tenemos la mano de obra, tenemos ecotecnias, tenemos el trueque, monedas alternativas, sistemas de intercambio de flujos de valor. Esa parte nadie nos impide, ¿sí? Ni Estados Unidos, ni Enrique Peña Nieto, ni los partidos. O sea, es un trabajo de conciencia individual y con una posición colectiva. Entonces, yo quiero remarcar que al margen de esas luchas institucionales, en la ONU, en los países, en los gobiernos, lo más importante es que no veamos ese tipo de fronteras físicas, inclusive ya virtuales o financieras, sino que es la comunidad, el ser humano, quien las va a imponer de facto. Gracias. Muy bien. Repita, por favor. Pues sí, en la sesión anterior que hablábamos sobre Siria, nos platicaron sobre la autogestión que se está haciendo dentro de Siria con los kurdos. Imagínate, en situación de guerra y se puede, pues creo que nosotros también podríamos. Buenas noches. Pues ante todo agradecer y reconocer que está despertando la gran conciencia del Cono Sur, el gran conocimiento, la gran memoria que nosotros también como mexicanos estamos llamados a despertar. Efectivamente, en el norte ya está retomando México su memoria, porque cantidad de mexicanos que hay luchando, y la juventud de ahorita ya viene más despierta, ya no depende ni de religiones, ni de gobiernos, ni de nada. Eso se respira. Esa conciencia es nuestra arma más poderosa. No importa que todas estas llamadas mafias o como se llamen, gobiernos, lo que sea, tienen sus armas muy materiales, muy limitadas. La muerte para nosotros no es un límite. La conciencia está despertando y tenemos Gracias. Yo quisiera preguntarles, no sé si sea factible hacer un escenario, pero ¿cuál es el escenario que se vislumbra frente a esta circunstancia? De alguna manera, el proyecto de Bolivia está constituyéndose
como un proyecto político y social alternativo, pero enfrenta la fortaleza de los imperios, de las transnacionales y de toda una cultura que está inscrita en la competencia y bueno, pues en toda esta devastación. Pero los próximos años parecen ser años cruciales. Este año, el próximo, tal vez los próximos 2 años sea una dinámica que nos lleve a momentos cruciales. No sé si ustedes hayan podido vislumbrar el escenario de estos años. ¿Cómo se va a poder abordar la relación que se tiene con las transnacionales que promueven la producción petrolera o la producción petrolífera, el imperio, la dinámica financiera, etcétera? Gracias. Muy brevedito, porque creo que ya tenemos poco tiempo. Yo creo que es indiscutible que tenemos una tarea, un deber, pero cósmico, la esperanza de rescatar nuestro planeta. Y la esperanza, indudablemente, es Latinoamérica. Y yo me atrevería a decir, con todas las experiencias que nos están platicando de Bolivia, de Perú, etcétera, que estamos vislumbrando precisamente el nacimiento del quinto sol, es decir, de aquella predicción del resurgimiento de la raza indígena. Y es indudable que así se está dando, ¿no? Porque los occidentales se están llevando al traste del planeta, que aunque ni siquiera es cierto, no hay un planeta B, ellos tienen proyectos para abandonar este planeta. Hay proyectos ahorita ya de ciudades cósmicas, donde está Rusia, donde está Estados Unidos, donde está Francia, y ellos van a abandonar este planeta de la manera más olímpica. En ese sentido, bueno, tenemos la tarea de comenzar desde ya, desde nuestro quehacer cotidiano, de nuestra particularidad. Y tenemos tareas también muy generales. Se me viene a la mente, por ejemplo, el basurero tóxico que están realizando en Hidalgo, España, me parece que también Alemania, rentaron un pedazo de tierra enorme, no sé cuántos kilómetros, para venir aquí a tirar todas las porquerías tóxicas y estaban, y realmente la población de ahí ya estaba pegando de brincos porque se estaban comenzando a ver, no solamente a notar, ¿no? Sino ya en evidentes todas las deformaciones se comenzaron. Compañeros, va a ser breve lo que diga, porque mire, en París se reúne la próxima cumbre de la Cena de COP. Son 15 años, es la 15ª cumbre, hace 15 años, o bueno, 15 veces que se han juntado y las separaciones son cada vez más evidentes, las contradicciones. Es posible que París fracase de nuevo, porque no van a dar su brazo a conocer las potencias que contaminan. Y vamos a estar en este proyecto, la COP16, la COP17, la COP25, y muchos compañeros ecologistas, lo digo de frente acá, que están pasando en Cancún, europeos particularmente, van a estas COP, a estas reuniones como turismo, aprovechan para pasear, no llevan ninguna propuesta o inmediatamente se alinean con las tesis de los que mandan el manejo de la atmósfera, manejo de la industria, el manejo del carbono y toda esta porquería que estamos consumiendo. Yo no creo que en París ocurra nada importante, pero para eso tenemos que estar preparados y saber de qué se va a hablar para juzgar a París, para cuando juzgamos a Cancún y las 15, las 14, las 13 anteriores. Es lo que podría decir, pero que sigamos no preparándonos para una cumbre, sino todos los días, toda la vida, porque estamos respirando todos los días y toda la vida. No vamos a manejarnos por 4 años, no se puede. Eso es permanente. Bueno, en nombre del embajador Marcos Domi, agradecer el espacio que se le ha dado a las repercusiones de esta cumbre. Él en este momento está en Bolivia, justamente dándole seguimiento a todo el proceso después de la cumbre y en la reunión, digamos, de resumen de la cumbre ya. Me ha pedido especialmente que pueda pedir ustedes para agradecerle al compañero Manuel Fernández, al embajador Matilla,
todo el apoyo que México da y todo el espacio que da para la discusión de este tema, y espero que haya sido enriquecedor, y de parte de la embajada, pues para los organizadores y todo, con todo gusto estamos para apoyar cualquier duda o cualquier cosa que necesiten. Encantado de estar aquí, ¿sí? Independientemente de agradecer la atención que han tenido y la tolerancia que han tenido para un servidor, yo quisiera concluir con lo siguiente. Hay muchos problemas, muchos, que es necesario que los comentemos, que nos unifiquemos en el criterio, y que en aquellas cuestiones en las que coincidimos, que es la inmensa mayoría, podamos unir nuestras fuerzas y organizarnos para luchar en contra de los enemigos del pueblo y en contra de los enemigos de la naturaleza. Yo pienso que hay, desde nuestros ancestros, desde los abuelos de nuestros abuelos, sabiduría que debemos analizarla. Esto lo podemos ver desde la cultura incaica. ¿Cuál es el nombre? Gimanalsuyu. La sabiduría de esos pueblos, la sabiduría de los pueblos que habitaron esas tierras es inmensa, y debemos estudiarla, porque esa es parte de lo que somos nosotros, pero que no somos conscientes totalmente. Pero ahora, con el neoliberalismo que estamos viviendo, que es una faceta del capitalismo, debemos unificar nuestros esfuerzos para luchar en contra de las aspiraciones de las transnacionales y de las mafias que están en el poder, que disponen de la riqueza humana y de la riqueza de la naturaleza. Yo creo que son más las coincidencias que tenemos que las diferencias. Unámonos en torno a las coincidencias y luchemos juntos, y las diferencias hagamos a un lado. Miren, yo recuerdo, perdónenme que les quite tiempo, una conversación que tuvo Vicente Romero Toledano, fundador del Partido Popular Socialista, con un dirigente francés, Benoît Frachon, de la CGT, ya hace muchos años, y hablaba, me estoy refiriendo al trabajo sindical, pero que puede similarse un poco al trabajo político en general. Dice, mira, si tenemos 10 puntos por los cuales luchar, hay que luchar juntos. Pero si hay un punto en el que no estemos de acuerdo, y 9 sí, pues hay que luchar por los 9 y el 1 lo pasamos para el final. Claro. Pero si hay un punto en el que estemos de acuerdo y 9 en el que no, luchemos por ese punto. Tendrá la virtud de que nos une, y en la unión podemos discutir los demás. Entonces, pues, yo creo que el pueblo mexicano, el pueblo boliviano, nuestra patria grande, Latinoamérica, tiene coincidencias extraordinarias, producto de nuestras culturas indígenas, de nuestras culturas originarias. Entonces, luchemos, pues, en torno a esos objetivos, unidos, organizados, en contra de aquellos que quieren destruir a la humanidad y que se aprovechan de la riqueza de nuestros países y de la riqueza humana. Entonces, pues, con esto yo quisiera concluir, porque no hay más que una opción: el régimen capitalista en contra de la humanidad, y debemos defender a la humanidad. Claro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Manuel. El día de hoy a usted le toca que le demos un reconocimiento de parte de todo el grupo, porque como bien lo dijo nuestro querido amigo don Jorge Mancilla, el resumir en menos de una hora todo lo que sucedió en esa organización tan importante que se hizo en el hermano país de Bolivia es de mucho trabajo. Entonces le agradecemos nosotros aquí a nombre de todos los compañeros.
Y a Ricardo y a don Jorge, muchísimas gracias, porque fue una sorpresa total que estuvieran aquí. Es un honor tenerlos aquí, sabiendo que están siempre muy ocupados. Si pareciéramos el corazón, nos hubieran dado un acta.